con Carlos Sosa. Carlos Sosa es consultor en gestión empresarial y de deportes y está en Nogoyá, Entre Ríos, está en el interior de nuestro país. Muy, pero muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Hola Darío, ¿cómo estás vos? Un placer estar hablando y escuchándote. Así que muy bien, muy tranquilo y bueno, aprovechando estos días lindos, como vos decís, que están por llegar, digamos, ¿no? Bien. Carlos, vos sos un caso de éxito, sin duda, no solamente por tu consultora, ¿sí? Sosa y Asociados, sino porque estuve haciendo un poquito de stalkeo, como se dice, y sos contador público y tiraste los libros contables, el balance de sumas y saldos, todo, te dedicaste al coach ontológico y no solamente te formaste, sino que motivás, liderás, escribiste un libro, tenés un método. Contanos un poco qué hace Carlos Sosa. Bien. Primero, más allá, como decís vos, que mi origen académico tiene que ver con las ciencias económicas, me considero un emprendedor, Bien, ¿no? Que arrancó a los tal vez 8 años con mi viejo llevándome a vender al campo. Mi viejo y mis abuelos son inmigrantes sirio-libaneses y su origen radica en un negocio familiar, en una pyme familiar. Y en aquel momento, aproximadamente el contexto de la inflación de Alfonsín, me sí, empecé a trabajar en el negocio, a acompañar y recibí asesoramiento o acompañamiento de un colega, de un contador, y sentía que me faltaban herramientas, ¿no? Porque había que tomar decisiones, si nos estoqueábamos, si cerrábamos el negocio, qué hacíamos. Vos viste, vos sos experto en la materia y sabés lo que pasa para alguien que tiene que tomar decisión y que está de un lado del mostrador y necesita que alguien le ponga el oído, que escuche su ansiedad, su congoja. Y bueno, y ahí se da la primer, esa insatisfacción en cuanto no al acompañamiento impositivo básico, sino a lo que es toma de decisiones. Y eso me generaba como una ausencia, sentía que tenía que tener otra cosa, ¿no? Eso fue un disparador, obviamente trabajar con mis viejos, con mis tíos, salir a relacionarme, me gustaba mucho, sentía que, bueno, sentí esa euforia, esa ganas, esa pasión por emprender, y paralelamente me gustaba mucho el deporte, el fútbol. De hecho mi sueño era ser jugador de fútbol profesional. bien. Eh, Hincha de importante esto, ¿eh? ¿Se puede decir o no? Sí, obvio, lo podés decir. Una vez cuando hice la primera edición del libro me dice, ¿qué haces poniéndote vos en esa cancha? Vas a perder a la hinchada contraria. Bueno, soy hincha de River como mi viejo y bueno, también admirador de estilos de liderazgo como bueno, el de Gallardo, Guardiola, Bien. bueno, y muchos otros más, y busco permanentemente una asociación entre el mundo del fútbol y el mundo empresarial porque es más, en mi libro formo el concepto de liderazgo aprendiendo de lo que viví en el fútbol profesional, que no me tocó llegar como jugador, no tuve esa suerte, o tal vez el coraje, no lo tuve, no sé, pero sí lo pude lograr desde otro rol, que es Bien, como coach deportivo, ¿no? bien. Así que bueno, para hacerlo un poquito breve, es eso, ¿no? Me defino como emprendedor y bueno, después todo fue mutando. Siempre me gustó, viste, esa ausencia de asesoramiento que yo me faltaba, fue la que me fue llevando hacia el mundo de la consultoría, ¿no? Hice la parte impositiva cuando arranqué, no me satisfacía. Me gusta escuchar al que toma decisiones, soy un admirador de la persona que arriesga, Claro. ¿no? Y ahí acompañarlo, qué sé yo, mi primer tarjeta comercial decía Estudios Sosa y Asociados, asesoramiento económico, financiero y comercial. Y la primera vez para entender el negocio de una persona fui a decir, che, bueno, contame qué ingreso y qué egreso tenés en tu caja, qué vendés, cómo naciste, cómo fue tu idea, cómo fue tu historia. Y eso te va llevando por distintos lugares, ¿no? Así que un poquito esa es la forma de que fui empezando. Eso después lo tenés que ir transformando en un método porque
La facultad no me dio un método para formarme consultor. No, sin duda Sí, que no. sin duda, así que te cierro con esto, que sí fui 7 años docente de metodología de la investigación y el consultor es un investigador. Eso me dio mucho soporte, porque yo digo, ¿para qué voy a hacer esto? Porque me invitaron, digamos, habíamos terminado bastante bien con un programa nuevo, tres alumnos. Entonces, bueno, de algunas cátedras nos invitaron a que formemos parte y es ahí donde me tocó metodología de la investigación y yo me dije, ¿qué hago acá? Bueno, y no sabés lo que me sirvió para el mundo de la consultoría, metodología de investigación, porque al fin y al cabo el consultor es alguien que va a investigar, a contextualizar, a mirar el negocio de la vereda enfrente y después tiene que desarrollar un método, así que eso me gustó. Después llega el mundo emocional, bueno, en fin, ya lo vamos a ir hablando Y seguramente. ahí me quedo, me tomo de una palabra tuya. Definitivamente que un consultor lo primero que tiene que hacer es observar, escuchar Sí. atentamente y hacer las preguntas correctas. Y escuchar, como vos dijiste bien, cuál es tu historia. O sea, preguntarle al empresario, al emprendedor con el cual está sentado en la mesa, cuál es la historia para poder entender después qué herramientas sacar de su caja de herramientas para darle el método de resolución de su problemática. Y ahí hay un punto que me parece que es central, que quiero saber tu opinión, es cómo vos convencés o cómo el consultor convence y rompe esa inercia que viene el emprendedor o el empresario para que cambie los hábitos y que vea que tu método es el correcto para esa compañía en ese momento. Porque también esas barreras emocionales que vos planteabas son la clave, poder sortearlas para lograr un cambio efectivo y real y que no sea un veranito, digamos, donde siente una ráfaga fresca el empresario y nada más. Ese es un temón y ahí te voy a decir desde dónde muté. Dale. Cómo arranqué y dónde muté. Eh, a mí ciencias económicas me dio una mirada general, digamos, pero no tenía tanto soporte. 2002, cuando recién salíamos de la convertibilidad, que yo no podía creer que saliéramos de la convertibilidad y más de la forma que salimos, yo arranco una maestría en administración de empresas que me dio soporte, me dio metodología, pero hasta ahí, te diría hasta el 2006, 2007, desde el 98 al 2006, había una mirada muy técnica del consultor, ¿no? Que Sí. iba, obviamente, sentía que era empático, era muy apasionado, pero un apasionado técnico, ¿no? Eh, sí es cierto que mi pasión tal vez le daba contagio a ese pyme, a esa corporación. Yo empecé en el mundo pyme, haciendo consultoría ahí, que Bien. es una particularidad, tiene una ley de gravedad distinta a una multinacional, una corporación. Una pyme crece de abajo hacia arriba, de lo operativo hacia lo estratégico, y una multinacional es al revés, de arriba para abajo, y eso en el liderazgo impacta mucho en la Sin cultura. duda. Entonces, cuando arranqué, yo quería, obviamente estábamos hablando de reestructuración, época de la convertibilidad, me acuerdo de los márgenes de marcación crecieron muchísimo del 1 a 1, buscábamos cambiar, transformar el colaborador el equipo en proveedores y transformar un costo fijo en variable. Después se ampliaron los márgenes y ya convenía un intermedio, pero estaba focalizado ahí en la parte técnica. Entonces, yo quería crecer, ayudaba en la reestructuración, el proceso organizativo. La persona me decía, che, me siento más seguro, me siento más organizado, pero había algo que no entendía. Y esto tiene que ver con esta cuestión de cambio y lo emocional que vos estás citando. Yo sentía que el tipo la pasaba mal en su negocio. Yo llegaba a un negocio, estaba con el equipo y me dice, Carlos, hoy no está bien el clima. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, las finanzas están mal. Y yo veía que la persona manejaba mal el estrés, ¿viste? Pero no entendía. 2006, apenas había poca información. Goleman en el 95 Sí. empieza a hablar de inteligencia emocional, de aquí que eso se derrame al mundo empresarial. Te diría que inclusive hoy estamos hablando de emociones en empresa. Todavía hay algunos líderes con una mirada muy tradicional. Sí. Entonces, una vez un cliente me dice, mira, Carlos, todo bien, todo lo que hicimos ya hasta aquí está bien, tenés ganas vos de seguir creciendo, pero yo para mí ya está bien, ¿viste?
Y cuando ese cliente me dijo, para mí ya está, yo sentí ahí que me estaban faltando muchas herramientas, Claro. que no tenía empatía, que una cosa eran mis objetivos como consultor y otro los del cliente, y que yo no podía imponer objetivos. Entonces hasta ahí, te diría 98, 2006, si vos querés 2008, había un consultor técnico. Y ahí fui cuando me empecé a buscar, a meterme en algunos congresos, en algunos espacios, a meterme en la quinta disciplina, De aprendizaje Peter Senge, organizacional, sí. en coaching, claro, Peter Senge. Entonces dije, pará, que algo no estoy viendo. Y no entendía por qué el tipo se estresaba tanto. Y vos sabés que sus formas, digamos, su estado corporal, su salud física, aumentaba, bajaba de su ánimo, inclusive de kilos, aumentaba, estaba Claro. excedido de peso, mal, se desquitaba tal vez con la alimentación, no tenía calidad de sueño. Entonces yo decía, che, hay algo en la toma de decisiones que a mí se me está equivocando, me está faltando. Y ahí llego al mundo del coaching y empiezo a incorporar herramientas. Pero yo hasta ahí quería buscar herramientas para otro. Y cuando llego al mundo del coaching, me dice, no, pará. La herramienta tiene que pasar por vos, son para Claro. vos. Y entonces ahí sentí que empecé a distinguir que en la boca del estómago tenía una mariposa que era la ansiedad, que cuando transpiraba las manos estaba nervioso. Bueno, empecé a sentir las emociones en mi cuerpo. Entonces Claro. ya empecé a tener otra distinción y a observar de otra manera. Y ahí hubo un quiebre. Entonces yo te diría que llegué después, siempre buscando, hablando con colegas, buscando un método, llego a la consultoría por procesos. Y ahí te quiero decir cuál es mi método de trabajo. Dale. Antes yo me dedicaba a imponer diagnósticos. Y hoy tengo que de alguna manera preguntarte, Darío, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Yo veo esto. ¿Te sentí identificado con esto que yo veo? Es decir, antes ¿viste la relación médico-paciente que tenemos nosotros, Sí. donde el médico está arriba y es una autoridad y si te dice, che, tenés colesterol, tenés que salir a caminar, este es el tratamiento, este es tu diagnóstico y este es el tratamiento, anda al laboratorio? Bueno, y vos le das una... Bueno, yo fui ese consultor y muté yo hago las métricas, mando a la gente al laboratorio con mi equipo, tomo el dato, lo miro, veo cómo se siente, miro su semblante, miro su equipo, le digo, ¿cómo te sentís? Me dice, mirá, siento angustia, siento ansiedad, me siento alegre, me faltan herramientas, me siento solo. Hay mucha soledad en el Sí, liderazgo hoy en día. muchísima. Bueno, por eso, digo, proliferan, digamos, entidades como puede ser Vistage, BNI, etcétera, Claro, etcétera, que, exacto. digamos, uno puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, es otro tipo de acompañamiento, pero, digamos, en cierta forma, y esto lo pienso ahora que estamos un poco más fan y volvimos a sentir lo que era la Fórmula 1 después de tantos años de Reutemann, ¿sí? Con Colapinto, el empresario, ¿sí? O el emprendedor se sube a un Fórmula 1 y está solo, aprieta el acelerador y va a 200, 300 por hora. Y el consultor en este caso, como vos decís, que yo creo que hoy nuestro rol es más de facilitador, ¿sí? Es el que le Totalmente. está hablando por la radio y es el que está viendo desde el helicóptero cómo está el circuito, si está lloviendo, no está lloviendo, cómo tiene los neumáticos, los 1000 sensores que tiene el Fórmula 1. Entonces, vos estás ahí facilitando el proceso, pero está muy solo en general el Oh. emprendedor o el empresario. Sí, totalmente. Por eso hay que atender, ahí hay que generar un ida y vuelta. Yo digo, cuando voy a una empresa voy a aprender de la cultura, del Siempre. sector, de ese empresario. Y si tiene más de 10 años la empresa, yo en principio la respeto muchísimo porque vos sabés bien que al año 10 en la Argentina llega aproximadamente el 10-15% de los proyectos. Obvio. Exactamente, el ciclo de vida. Entonces, lo primero que hago es contextualizar frente a quién estoy. Este tipo, ¿qué cosas hizo bien? Entonces yo primero lo respeto, entonces Obvio. voy a aprender de él. Luego que entiendo lo que él hizo y lo que él necesita, ahí llego recién con un método. Y hay dos cuestiones clave en que un proyecto de consultoría no fracase, que es
vos tenés un líder político en una empresa y tenés un líder técnico, un ejecutivo técnico. Y vos con el líder político tenés que atender su ego, fundamental, y Fundamental. después tenés el tipo que te va a facilitar las herramientas. Diferenciar esos dos roles clave, ¿no? Y ver si lo que vos ves de afuera, el tipo cuánto lo compra. Entonces yo antes imponía un diagnóstico y ahora digo, che, vos ves esto, para que él se sienta como acompañado y como decís vos, facilitar ese proceso. Luego de eso, que vos entendés bien y solucionás rápido, hoy que hablamos mucho de agilidad, vos tenés que tratar de sacar rápido la ficha cuáles son las 2 o 3 cositas que tenés que solucionar para facilitarle al tipo que está solo la toma de decisiones, ¿no? Totalmente. Entonces, hay un aspecto emocional para atender y después hay aspectos técnicos. Normalmente el cliente te llama por un problema que no es el problema. Siempre, Llama, siempre. Tal cual, los emergentes surgen después. Lo ve tal después. cual. Así que eso es parte, viste, de saber leer, saber. No hay que marearse. Yo he cometido, si bien estamos hablando de casos de éxito, yo digo, yo hablo mucho de mis errores. Contanos Porque he uno, cometido. contanos alguno que nos puedas contar, porque siempre la audiencia dice, bueno, pero para que cuente alguna que haya salido mal, porque yo también te puedo contar un montón de que me han salido mal en la consultoría a lo largo de más de 18 años. Digo, contanos alguno que la audiencia siempre está ávida de estas historias. Bien. Primero, creérmela mucho, Ok. ¿no? En el sentido que el consultor, vos tenés poder. Sí, Influenciar. Y sí, si tenés llegada con el líder político, ahí se genera una distorsión de roles, donde vos tenés que saber que como asesor, como consultor de procesos, que me gusta decir a mí, técnico y emocional, vos tenés que estar ubicado donde vos no das órdenes, vos no dirigís, vos simplemente vos das una mirada. Entonces, un error ha sido, valiéndome de ese lugar que a mí me daban, hablar de más. claro. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, tal vez también eso tiene que ver con un proceso de maduración emocional. Esa es una. Después te puedo decir errores como líderes, subestimar un proceso de selección de personal, creyendo que yo lo voy a influenciar y que yo lo voy a hacer a mi manera. No, 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 no. Ahí me he equivocado muchísimo. Por otro lado, a veces otro error más, te menciono Dale. esto y podría hacerte una lista. eh, a mí me cuesta mucho trabajar con gente que no tiene actitud, que no tiene pasión, que no quiere crecer. ¿Viste? Me Claro. cuesta mucho aceptar esa. Tal vez que la persona con hacer hasta ahí está bien. Y bueno, respetar eso a veces ha sido todo un aprendizaje, un desafío para ayornarme a un centennial que te dice, no, mira, está bien, trabajé un año, ahora me quiero ir de viaje. Bueno, aceptar eso hoy en día es acomodarse. Sí me gusta conectar emocionalmente con una persona, ahí no tengo problema en la parte de habilidades blandas, o por lo menos es lo Claro. que yo considero. Me gusta mucho meterme en la historia de las personas, en las memorias, en su composición, cuáles son sus sueños, sus hobbies, hablar sobre la vida antes del trabajo, eso sí. Pero después, yo digo, ahí me he creído omnipotente, donde yo creo que voy a. Y después el sistema te chupa y no tenés tiempo para dedicarle a esa persona tanto como lo necesitaría y poder, viste, achicar ese gap entre las competencias ideales y las que las personas traen, ¿no? Claro, claro. No, y además, ahí me quedo pensando varias cosas. Primero es entender el rol de facilitador de uno, ¿sí? O sea, uno tiene que Sí, ayudar al otro en el proceso y también tomo lo que decías anteriormente de que uno tiene que estar, no sé si en un eje siempre, digamos, en son, digamos, om, pero digamos, uno tiene que estar bien con uno mismo sin duda porque si no, no sí, puedes ayudar al otro. Eh, Después también hay que ayudarlo en su proceso de liderazgo que muchas veces en las pequeñas empresas no existe per se porque hay que entender también cuál es la historia y esto, digamos, la historia, digamos, te condiciona para mal y para bien. Por eso hay que entender muy bien las infancias y las carencias y, digamos, las cosas que tuvieron las personas en el pasado, porque las actitudes que tenemos en nuestras vidas no son porque se lo pedimos al universo y el universo nos lo tiró, como dicen ahora los centennials. Y también hay que aceptar, me parece a mí, sobre todo como te noto, y yo también soy igual un apasionado de lo que haces, y a veces uno comete ese error de meterse de más, digamos, en un lugar
no es que no le dan, sino que nadie lo ocupa y uno lo da, pero uno después tiene que volver atrás y decir, no, pará, yo no soy el dueño de la empresa. Porque también Claro. ocurre que en la empresa te empiezan a ver a vos con esa impronta, ir, venir, hacer, reunirte con el dueño, con el otro dueño, tomar, te empiezan a ver a vos como referente y como líder. Y en cierta forma queda, no desacreditado, pero queda en un segundo plano y la luz está posicionada sobre vos y no sobre el líder que tendría que ser natural de la empresa. Entonces, ahí se produce un tema donde el consultor tiene que saber cuál es la distancia focal óptima para poder abordar el proceso. Y también creo, no sé qué opinas vos, con esto de los centennials o con los emprendedores que dicen, bueno, hasta acá estoy bien, estoy cómodo, ¿sí? Saber que hay clientes y clientes, ni buenos ni malos, algunos que se adaptan mejor al estilo de uno y otros que no se adaptan. Y eso es la verdad, con el tiempo yo aprendí que hay que dejarlos pasar. Coincido. Vos sabés que cuando vos, como empresa, al fin y al cabo nosotros somos una empresa, una pyme de servicios, y vos estás en un proceso de cambio, llega un momento que se da esto que vos decís que lo dejás pasar o que la persona dejó de evolucionar. Y vos como consultor, que trabajás, sos agente de cambio, tenés que seguir evolucionando, ayornándote. Y hay un momento que se cumplió una etapa y vos tenés que saber soltar, Tal cual. por más que tengas un abono, ¿no? No, el abono no importa, el abono no importa. El abono es lo de menos. Exactamente, exacto. Porque vos ahí, bueno, pero vos sabés que hay colegas que cuidan eso y pierden independencia y perdés tu capital, porque tu capital es la libertad de expresión, ¿no? Totalmente. Entonces, a mí me ha tocado, obviamente, dar devoluciones muy complejas, difíciles, pero eso no lo negocio. Porque si No, yo eso no se negocio esto, negocia. la confidencialidad, ¿qué opinas vos? ¿Cómo lo ves? Por supuesto, una vez un consultor me dijo a mí, mirá, hay que enojarse en el momento indicado, por las causas valederas y con la persona indicada, ¿no? Eso es fundamental en el tema de la consultoría. Entonces, esa distancia focal que vos hablabas es fundamental. Saber dónde estás vos ubicado, cómo vas a contribuir, qué necesitas en ese momento dar. Porque hay momentos donde tenés que ayudar más tal vez en un proceso por ahí operativo, depende de la característica del trabajo, y a veces más de escucha. Y ahí está esa versatilidad entre ser un consultor más tradicional por momento, en otro ponerte más en escucha y ahí utilizar distinciones del coaching, donde vos tenés que tener más distancia, ¿no? Totalmente. Bueno, eso es clave, es clave. Comparto. Y además, mira, yo tengo una frase de cabecera que la utilizo en todos los procesos de consultoría, que es, lo primero que le digo al cliente es, mira, yo no voy a escribirte el diario de Irigoyen. Si querés el diario de Irigoyen, pedíselo a otro, yo te voy a decir las cosas, y si te tengo que mojar la oreja, te voy a mojar la oreja, no te voy a tirar un chorro como vos te vas a acordar del bombero loco con todo para que te moleste, pero te lo voy a decir, te voy a mojar la oreja, no te va a gustar y después vos decidirás. Y si decidís, en el buen sentido, prescindir de los servicios de consultoría, echarme, llámalo como quieras, está todo bien, seguimos siendo amigos, te sigo invitando a tomar un café, podemos charlar de fútbol, podemos charlar de autos, podemos charlar de economía, pero tu empresa o tu estilo y el mío no se van a llevar bien porque vos querés que yo te cuente que vos sos el mejor, que vos sos Claro, bueno, que vos podés. Y en realidad ahí hay algo que yo también coincido con vos. Ahí uno, como consultor, está pensando en la supervivencia y en lo económico, y lo económico es una consecuencia, o sea, tal es cual, algo tal que cual. deriva. Entonces, no hay que pensarlo en ese sentido y a veces hay, en el buen sentido, hay que saber soltar. Decir, bueno, se cumplió una etapa, se cumplió una etapa. Yo también te puedo decir que arranqué haciendo procesos administrativos y Sí, sí, sí. hace muchos años que dejé de hacer los procesos administrativos y me dedico a la gestión de empresas familiares y a trabajar con los socios y los dueños y decirle las cosas y muchas veces plantearles que tienen un director, o sea, el consultor, el facilitador termina siendo como un director, un socio sin ser socio. Y siempre te digo, la verdad le digo, siempre lo mismo, le digo, es el socio más barato que vas a tener, porque pagás un fee,
y listo. Y tenés 24/7. Cuando digo 24/7 por WhatsApp, más las reuniones de Sí, Zoom, sí, sí, sí. las reuniones presenciales, pero lo que más necesitan creo que es ese acompañamiento, esa compañía para poder liderar a las personas que ellos no saben cómo. Y esto te pregunto qué opinás. Yo creo que todas las personas, después vamos a hablar fuera de línea y te voy a recomendar para que intercambiemos un montón de ideas más y de libros que tengo acá en mente. Yo creo que todas las personas buscamos de una u otra manera, y esto es lo que vos planteabas antes, el reconocimiento. ¿Sí? O sea, el otro que me diga, che, qué bien que lo hiciste, bien Darío, qué bien que lo hiciste. O al dueño de la empresa, usted, don José, la verdad que nos está dando un buen trabajo, un buen futuro. O sea, y eso es también el liderazgo. O sea, entonces, quiero saber vos qué opinás, sobre todo, te vi ahí en el grupo Mota trabajando, que los capacitaste, Mota, hincha de Racing, Mota, ¿sí? Y que me cuentes cómo haces para generar aptitudes de liderazgo, sobre todo no con los dueños, sino con los mandos medios, que es dificilísima la formación de los mandos medios. Esa es la zona de dolor de la pyme en crecimiento, ¿no? Porque ahí hay una transmisión, a veces que tiene algunas ausencias entre el fundador o primera generación, si vos hablas de una empresa familiar, y las segundas líneas que tal vez fueron elegidas por criterios que hoy ya no van más, Claro. o que son incompletos. Ejemplo, yo ahí ¿qué hago? ¿Cómo lo hacemos? Invito a revisar los criterios de elección de líderes. Entonces, ahí te puedo mencionar otro error. Antes tenía un buen ejecutivo comercial o alguien que estaba bien en la línea en producción y decía, che, vos tenés que ser el jefe, vos fijate Claro. que... Bueno, y ahí me ganaba y era una propuesta, y ahí perdía un buen ejecutivo y me ganaba un mal jefe. Entonces, los criterios de elección hoy han cambiado. Y esto lo aprendí, me acuerdo, de una empresa familiar, en un medio de comunicación, empresa familiar, el medio de comunicación regional, grande, donde propusimos, me acuerdo, que ese mando medio no era la mejor pluma. Claro. Era una persona con virtudes de coordinación, de escucha, de organización, que era necesario para el manejo de una redacción. Y cuando nosotros, me acuerdo, propusimos ese nombre, llamó mucho la atención, pero ¿por qué si no es el...? Bueno, entonces ahí tuvimos que ir a acompañar para que esas personas que técnicamente tenían el ego más arriba, porque eran los Joaquines Morales Solá de esa redacción, Sí. ¿no? Decir, che, pero pará, ¿vos te interesaría hacerte cargo de esto con estos costos y estos beneficios? ¿Querés dejar de ser la mejor pluma? ¿Desde qué lugar, qué concepción tenés del liderazgo vos? ¿Qué implica ser un líder hoy? 2008 te estoy hablando, Sí. que todavía era, viste, no es hoy. Hoy sabemos que el liderazgo está en un cambio. Entonces, ir conversando, gestando espacios de conversación uno a uno con ese que tiene un ego desde lo técnico y decirle, che, pero pará, que lo que estamos buscando es esto. Él te va a ayudar, va a potenciar tu pluma. Bueno, eso ha sido un trabajo clave. Dejar de mirar resultados solamente, dejar de mirar la antigüedad y empezar a mirar otras virtudes en el tema del liderazgo, ¿no? Y también ahí va una crítica para el fundador. A veces buscamos sumisión, porque mi ego tiene que seguir arriba, Claro. el del fundador. ¿Tá? Entonces, alguien que se anime a desafiar, que tenga voz, que tenga expresión, porque yo digo, en un equipo, vos tenés que trabajar. A mí me gusta mucho un equipo con carácter, que vaya al frente, ¿viste? Hablando en términos futbolísticos. Totalmente. Siempre ofensivo, arriba, con actitud. Exacto. Por lo menos para 100%. mí. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, generar espacios en una reunión de equipo. Ejemplo, bueno, yo lo primero que hago es observar una reunión de equipo entre ese dueño o ese director, ese CEO, y los mando medio. Digo, ¿qué hablan? ¿Se animan a hablar? ¿Es una reunión que es un monólogo o hay diálogo genuino? Las personas se guardaron cosas, todo lo que a mí me dijeron en privado, ¿lo están diciendo en público? Totalmente. Porque hay una dicotomía ahí, Carlos.
¿Cuál es la dicotomía? Le voy a decir a él esto, esto y esto, pero me va a pagar el sueldo a fin de mes. O sea, y después me va a hablar y me va a llamar a la oficina y me va a decir esto, lo otro. Entonces, justamente hay una relación de dependencia económica. No es que, digamos, ese nuevo líder que tenés, mando medio en la empresa familiar, en la pyme, digamos, al tener tal dependencia económica, no puede decirle como le podés decir vos, como le puedo decir yo, como le puede decir un amigo, mirá, esto estás pifiando, no sos bueno. Lo que pasa es que también ahí hay un tema del fundador, el ego, y como vos decís, y la humildad y la apertura, ¿sabés a qué? Realmente a la escucha, que esto vos lo tenés totalmente trabajado, internalizado y lo hiciste carne, digamos, por tu profesión y por todos los estudios de coach ontológico, a la escucha y a ser receptivo. Y ahí está el punto clave en una pyme para que dé el verdadero salto de calidad que después lo va a reconvertir en un salto de cantidad, sin duda. Así es fundamental. Mira, una característica que un cliente tiene que tener en lo que es consultoría. Primero, que el cliente, a pesar de tener un capital importante, porque hay mucha gente que a veces asocia que tener seguridad se la da el dinero. Mirá, que el cliente se deje ayudar es fundamental. Vos podés tener dinero, te puede avalar una trayectoria muy importante, pero bueno, podés seguir mirando por el espejo retrovisor. Totalmente. Vos tenés que el liderazgo es presente y sobre todo potencial es futuro. Entonces, que ese dueño, cuando vas a arrancar el proceso de consultoría, establecer condiciones claras de trabajo, que son las que vos estabas diciendo hoy cuando decías que no le ibas a escribir el diario de Irigoyen a los clientes, que él se deje ayudar y que a esos mandos medios realmente los deje ser. A mí me gusta buscar un equilibrio entre el pensamiento crítico de cada persona, el pensamiento crítico del dueño. Entonces, yo busco ahí que tanto yo cuando me toca, digamos, estar en un proceso de consultoría como mi equipo, busque ese equilibrio, ¿viste? Que tratar de garantizarle de alguna manera a ese mando medio que hable, que se exprese, porque yo ya pacté algunas condiciones y si bien tiene una relación de dependencia económica, no va a haber ningún castigo por expresarse. Eso para mí es fundamental. Y si él me rompió con eso, ese mando medio deja de creer en mí. Entonces, construir eso en un equipo lleva su tiempo, pero es sumamente necesario. Entonces, cuando ese mando medio se fue expresando lo que me dijo a mí en privado, lo empieza a expresar públicamente, yo empiezo a achicar algo que se llama inconversables, que es que las conversaciones privadas de a poquito las conversaciones empiezan a emerger por las públicas. Exactamente. Y ahí un equipo gana pertenencia. Sí, porque ahora bien, un mando medio tiene que ser autocrítico, porque muchas veces lo que ve el loco, el número uno de la organización, tiene muchas veces razón, más allá de las formas, de cómo se puede equivocar, de si se equivoca o no, en cómo lo expresó, en qué momento lo dijo. Entonces, es buscar ese equilibrio. Entonces, yo creo que esa es la forma de que yo trato de que de hacer el pegoteo entre los equipos, entre la línea directiva y los restantes mandos medios, ¿no? Que a veces fueron elegidos por su compromiso, pero no tienen con su compromiso con la empresa o con el fundador, pero no tienen compromiso con el liderazgo. Y esa es una gran distinción. Hay que aperturar las formas de ganar compromiso. Yo me fijo mucho en el compromiso con el liderazgo. Liderazgo es servicio, liderazgo es vocación, es mejorar a un otro, es abrirte, es tener riesgo relacional. Y ahí al líder duro le cuesta salir de su zona de confort, que son los resultados, ¿no? Es un tema bueno. Tal cual. Mirá, me quedo con algunas apreciaciones, ya se nos está terminando el programa. Sí, primer punto importante es la pelota, haciendo una analogía con el fútbol, tiene que circular. No puede estar el equipo partido. O sea, la pelota tiene que circular. Cuanto más toques y se la van devolviendo redonda, en algún momento el gol llega seguro. Te quiero agradecer muchísimo la conexión desde esta mañana de viernes. Vamos a seguir hablando. Te vamos a invitar al piso cuando estés en Buenos Aires. Te mando un abrazo grande a la distancia
y que tengas un excelente fin de semana, Carlos. Un abrazo grande. Darío, muchas gracias, me encantó, me sentí que estábamos en un café, fluyó, aparte no sabía que eras también tan apasionado por la consultoría y que conocías tanto. Un abrazo, un gustazo, vamos a estar en contacto y nos vamos a ver en el piso. Dale, abrazo gigante, chau, chau. Chao, chao. Cuentas claras.